¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer una entrevista a Jemima Rosales, que es una joven emprendedora con un negocio de reposterías. Ella se encarga más que todo de realizar pedidos corporativos, pedidos personalizados. Vamos a comenzar con la entrevista. ¿Qué tal, Jemima? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, vamos a hacer una pequeña entrevista más que todo para saber un poco cómo llegaste al negocio, cómo ingresaste primero, cómo decidiste emprender, cómo te encuentras ahora. ¿De acuerdo? Voy a iniciar con la primera pregunta, que es bastante general. Cuéntanos un poco de tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se trata de, más que de pastelería, de repostería, bastante personalizada, donde me encargo de hacer postres más que todo pequeños, ¿no? No tan grandes, no soy muy fan de los postres grandes, pero sí de los postres pequeñitos que al final terminan siendo detalles, ¿no? Para personas, para trabajos, por ejemplo, ¿no? Más que todo me encargo de eso. Gracias. ¿Y cómo así tú decidiste emprender? ¿Qué fue lo que te incentivó? Dijiste, el día de hoy voy a emprender. ¿O cómo fue este proceso? Bueno, en realidad yo comencé haciendo, la verdad es que desde el inicio no es que me haya gustado hacer postres, o sea, más o menos que hacía algunas cositas que siempre salían muy mal, muy mal. Ya. Hasta que una vez se me ocurrió hacer unas chocotejas y pues se las regalé a alguien que era mi novio en ese entonces. Él fue el que me dio la idea en realidad, me dijo que no había probado unas chocotejas tan ricas como las que yo había hecho, entonces me incentivó a poder crear algo, ¿no? No solamente en chocotejas, sino en general, ¿no? Y digamos que yo mismo empecé a buscar cosas, empecé a indagar un poco más, ¿no? Y empecé poco a poco a hacer más cositas y no solo esa parte de chocolate. Sin embargo, para empezar, debo decir que uno comienza con un pequeño capital, ¿no? Un pequeño capital que al final va creciendo y pues incluso tuve que vender en las calles también, así que también me ¿Qué tal la dediqué experiencia en las calles? pero se aprende bastante y al final pues eso poco a poco, eso fue el impulso para que el emprendimiento fuera creciendo y poco a poco ir comprando mis cosas también y ir poco a poco así creciendo. Vas a un comentario positivo que nos lancen ahí para poder empezar algo, ¿no? Exacto. Eso ayuda bastante. Exacto. Qué bueno. Y ahorita, actualmente, ¿cuánto tiempo tienes tú en tu negocio? Comencé casi en pandemia, entonces son casi ya 5 años más o menos. 5 años. Aproximadamente. ¿Y qué tal en pandemia? ¿Cómo te hubiera gustado desarrollar mejor? ¿La pandemia fue en sí también algo que te ayudó a emprender? ¿Fue más fácil para ti o fue más complicado? Ahora viendo las cosas como las veo, yo hubiese preferido saber que todo esto iba a darse, que me hubiese gustado que todo esto yo lo hubiese emprendido desde el inicio, es decir, quizás desde un menor tiempo, ¿no? Menor edad, donde uno se siente también un poco más ágil para hacer muchas cosas, ¿no? Me hubiese gustado sí, pero yo sé que las cosas al final se dan en el tiempo y en la forma en como deben darse. Y quizás siendo más joven no lo hubiera hecho porque quizás no hubiera tenido el impulso suficiente como lo tuve en pandemia, ¿no? Que a raíz que la mayoría, por ejemplo, ¿no? necesitaba salir adelante con algo, empezó a emprender, ¿no? Yo creo que la pandemia jugó un papel bastante importante para que eso surgiera, ¿no? Para todo. Exacto, porque si no hubiese sido antes, quizás no hubiese salido tanto como sea ahora. Y actualmente, ¿tú cuál sientes que es el valor agregado que tienen tus postres o que tiene tu emprendimiento que tal vez no lo tienen los otros negocios? ¿Qué es lo que dice el cliente? Voy a elegir a Jemima por esto y tal vez no al otro, aunque vendan los mismos productos. Lo que destacan bastante es el tema de la preparación, ¿no? Soy bastante exigente conmigo misma en cuanto al tema de las preparaciones. Me gusta dar una presentación muy bonita, muy detallada, entonces eso le agrada mucho a mis clientes, el tema de la puntualidad en las entregas, el tema de que estoy detrás preguntándole cada detalle cómo le gustaría que se presente, ¿no? Lo que ellos necesitan, ¿no? Y también el punto de que es bastante personalizado, entonces a ellos les agrada bastante, ¿no? Porque eligen desde qué cosas tiene que haber. Pregunto incluso el tema del dulzor, ¿no? Mira, esto mezcla con o esto no, si a la persona le gusta tanto el dulce o no le gusta tanto el dulce, mejor te recomiendo esto, ¿no? O sea, doy muchas recomendaciones, a diferencia quizás de otros lugares que cuando tú haces un pedido solamente es te lo vendo y ya está, no te recomiendo y no sé si te gusta lo dulce o no te gusta lo dulce, no te digo esto va a ser empalagoso para ti o quizás no, entonces en esa parte pues sí me deja jugar. En realidad, siendo tu cliente, puedo dar fe de ello al momento de realizar lo que es una compra. Se busca bastante que el cliente busca la opinión del cliente en todo, así que eso es súper.
Actualmente, bueno, eso es una pregunta que bastante particular. ¿Cómo tú defines a tu cliente ideal? ¿Cuál sería tu cliente ideal que dirías, este cliente lo máximo, le hago todo lo que me diga, todo el pedido que yo quiera, este es el cliente? Bueno, mi cliente ideal diría que es una persona que está centrada en los detalles, ¿no? Que es bastante minuciosa y que le gusta dar detalles a una persona, no que solamente lo vea como una compra, sino que lo vea como una experiencia, ¿no? Ese creo que sería mi cliente ideal, ¿no? ¿Y te ha tocado por allí tal vez algunos clientes difíciles? Muchos clientes difíciles que te piden una cosa, te preguntan por otra, picotean por aquí y por allá y al final como que se deciden por lo primero que preguntaron, pero todo ese tiempo invertido, ¿no? Pero al final pues siempre se les trata con cariño, ¿no? Se les trata de explicar, darle algún detalle, y los más difíciles que son los famosos, pero tan caro. Esos de allí, sí, me toca. Sí, a todos, alguna vez le ha tocado los clientes, solamente hay que aprender a manejarlo, ¿no? Exacto, sí. ¿Qué temporada tú crees, por ejemplo, para un joven emprendedor que está empezando, de repente, esos son sus inicios, qué temporada tú crees que es mejor para emprender? ¿Cuál es la mejor temporada? Ay, yo siempre he dicho, la Navidad. La Navidad. La Navidad es venta o venta. O sea, allí tienes que, si no vendes algo, si no sale nada de tu emprendimiento, es porque realmente no le has metido ganas. Porque en la Navidad la gente se aloca por comprar siempre un detalle, por comprar un regalo, ya sea por el amigo secreto, ya sea por la misma Navidad en sí, ¿no? De que poner algo debajo del árbol, o para adornar la mesa, ¿no? Piquetitos, cositas así pequeñas. Si tú sabes armar una buena estrategia, que yo considero que la estrategia, como hacen muchos emprendimientos, no se lanza en diciembre, se lanza incluso desde apenas termina Halloween, ya están lanzando las campañas navideñas. ¿Por qué? Porque la gente empieza a observar, empieza a indagar precios, empieza a, ¿no? Entonces, la mejor época para emprender, pienso que es la Navidad. Entonces, si quieren emprender, ya saben, en Navidad. Navidad, No hay problema. ¿Qué momento difícil de repente que durante todo el emprendimiento me comentas que tienes 5 años, qué es lo que te dijo tal vez hasta aquí llego o cuál fue el momento más difícil de tu emprendimiento? Creo que el momento más difícil fueron los inicios, más que todo. Los inicios porque cuando yo empecé, como te digo, aprendí en el camino, ¿no? No es que yo haya estudiado algo de repostería, pastelería, como ahora sí lo estoy haciendo, ¿no? Que ya estoy estudiando, pero en ese entonces había muchas cosas que yo no sabía. Entonces, claro, yo me frustraba porque habían ciertas recetas que yo quería probar, pero no me salían. Entonces me enojaba, me frustraba y decía, ay, yo no sirvo para esto. No sirvo. Y si no fuese porque mi familia estuvo detrás mío, ¿no? Diciéndome, ¿cómo vas a decir que no sirves para esto? Sí, mira lo que has hecho acá, mira lo que has hecho acá, ¿no? Y yo decía, no, pero es que mira, esto me ha salido duro. La primera vez que hice un brownie me salió duro como una piedra. Y así duro como una piedra se lo comían mis papás. Y me decían, bueno, hay que bajar el tema de la dureza, pero el sabor está rico, ¿no? Entonces, eso fue lo bastante frustrante porque ahí pensé que ya no debía seguir, ¿no? Dije, ah, de repente solamente sirve para el negocio, porque nada más. Pero a veces sí, eso pasa. Esa fue la temporada más oscura, digamos, ¿no? Donde me bajoné bastante y ya no quise continuar. Pero la práctica hizo al maestro y tu familia y te estuvo apoyando. Sí. Creo que con tu familia ahí pudiste permanecer, ¿no? Sí, exactamente. Por apoyo de mi familia, no hubiese podido, la verdad. Qué bueno. Bueno tener el apoyo de la familia. Y cuando ya una vez entregado el producto, tal vez cómo tú buscas mejorar o buscas algún tipo de feedback por el cliente, de repente haces algún tipo de encuesta o preguntas a tu cliente qué tal le fue, cuéntanos. Bueno, no hago temas de encuestas, sí lo había pensado, incluso así como dicen a otros lugares, ¿no? Temas de lanzar encuestas y por cada encuesta que contesten de repente, ¿no? Poder darles algo gratuito, por ejemplo. Pero el feedback que ahora, por ejemplo, recibo es directamente los clientes, ¿qué tal llegó tu pedido? ¿No? ¿Cómo te fue el evento, por ejemplo? ¿No? Y ellos me dicen, oye, no, sí, les encantó, me dijeron cero empalagoso, totalmente rico, que la suavidad, que no habían probado algo así. Entonces hay cositas que sí, ¿no? Me gusta mucho, como hay cositas que también al inicio, incluso por parte de amigos, ¿no? Que también me compraban, me decían, mira, yo te recomiendo que eso de acá, ¿no? De repente le bajes un poquito esto, me ha servido bastante, que al comienzo yo no lo tomaba bien, soy muy mala aceptando críticas, incluso si son constructivas, pero el emprendimiento me ha ayudado a mí mucho a aceptar muchas críticas constructivas. Aún todavía estoy trabajando en eso, porque creo que a nadie le gusta que le digan, oye, te estás equivocando, sí, ¿no? Pero se trata de aprender, ¿no? Igual trato de reaccionar de la mejor manera, porque
no es que me estén atacando, es que me quieren ayudar para que Pero a yo veces suena como mejore. que te están atacando. Exactamente, es como que trato de, bueno, Manejo ahí de habilidades mejorar, blandas. exacto, para mejorar, para hacer mejor las cosas, y pues ahí. Bueno, entonces podemos decir que ahora el feedback, sea positivo o sea un feedback negativo, ya a pesar de que inicialmente lo tomabas a mal, lo utilizaste para mejorar. Exactamente, sí, para mejorar en muchos aspectos. Qué bueno, qué bueno. Justamente me estabas explicando que estabas estudiando. ¿Qué estás estudiando actualmente? Pastelería, diplomado de pastelería. Entonces no es solamente que coloques tu emprendimiento y ya, sino tratas de capacitarte para mejorar. Exacto, sí, quiero hacer lo mejor de lo mejor para cada preparación. Es más, me gustaría inventar desde cero un postre, entonces por eso también estudio, ¿no? Para poder mejorar en esos aspectos, saber exactamente para qué sirve cada elemento que yo utilizo y de esa manera poder crear algo mejor, ¿no? Algo que de repente no consigas Innovador. así nomás o nunca has probado, ¿no? Incluso aquí en mi trabajo también cuando les he preguntado, oye, me han mandado una tarea de esto, un postre creativo, ¿qué puedo hacer? ¿Te parece si combino esto con este? Incluso creo que tú me ayudas también a escoger en la tarta, ¿no? Que esto no, esto combina con esto, y así, ¿no? Ir viendo procesos, ir viendo combinaciones, y también pues en la pastelería, igual que en la gastronomía, es importante conocer y tener retención de los sabores, porque así puedes crear más cosas también, ¿no? No solamente seguir recetas, tú quieres crear, por eso estás estudiando. Qué bueno, de verdad que me alegra bastante de que no solamente te quedes con lo que ya sabes, sino que puedas aprender para innovar, porque finalmente eso también va a ser tu valor agregado, poder tener algo diferenciador de los demás negocios. Entonces, bastante bueno, yo misma. Tienes una visión, veo que igual forma a largo plazo de tu negocio, ¿no? Sí, en realidad yo comienzo con esto del emprendimiento, pero igual ya antes de eso sí tenía las ganas de formar una cafetería. Como te había comentado, quería formar una cafetería donde se vendieran postres, ¿no? Y también el tema del té, ¿no? Entonces quisiera mezclar todo esto. Claro que yo dentro de la producción, porque me encanta producir, entonces sí me gustaría que a largo plazo esto creciera, ¿no? No solo en un emprendimiento de pastelería, sino que ya abra hacia una cafetería en combinación con las postres, ¿no? Una cafetería pastelería. Porque ya piensas solamente no quedarte en la parte productiva, quieres sacarlo como para el público en general. Exacto, sí, esa es mi sueño. Qué bueno. Tú actualmente te encuentras trabajando, no es que le des el 100% a la parte emprendedora, a tu negocio, sino tienes un trabajo formal también. ¿Cómo haces tal vez para poder los tiempos, cuando te hacen un pedido, cómo haces para equilibrar todo ello? A veces me duermo, a veces duermo creo que 2 horas nomás, pero trato de esforzarme y también pues también educar a mi cliente, ¿no? Por ejemplo, no aceptar pedidos a última hora, por ejemplo, porque eso implicaría no trabajar ese día acá y salir corriendo a buscar los ingredientes necesarios para armar la producción, todo ello. Pero también hacerlo en tan corto tiempo implica poca calidad. Claro. Entonces, como no hay planificación, entonces puede que la calidad un poco baje, ¿no? Entonces, siempre es bueno planificar cómo te vas a ordenar la semana que vas a tener producción. Con este trabajo y viendo los tiempos también para ya en casa, ¿no? Entonces ya saben, no le pidan a destiempo ahí mismo porque si no, no te lo realizan. O baja la calidad en todo caso, ¿no? Hay una última pregunta que te quiero hacer que me parece que es algo que todo emprendedor en realidad debería compartirnos, debería compartir a todos, porque ahora sabemos que Perú, el país es un país emprendedor, pero siempre existe ese miedo, ¿no? ¿Qué consejo tú le darías a ese joven emprendedor, o no tal vez ese joven, ¿no? Hay mamás, hay papás que de repente sabemos que cuando ya están un poco mayor ya no le dan trabajo informal como tal y quieren emprender? ¿Qué consejos le darías para que ellos se animen a emprender? Creo que para alguien que por ahora no tiene una familia formada por ella misma, creo que arriesgarse. Pero si tienes alguna persona, si es una persona que ya tiene familia, quizás como ahora, ¿no? Como yo tengo ahora, por ejemplo, trabajar en un lugar y poco a poco ir juntando y ir lanzando tu emprendimiento de a poco, ¿no? No arriesgarnos tanto así al punto porque tienes a alguien que mantener, ¿no? Entonces no es tanto el riesgo como cuando tú estás sola, ¿no? Eres tú sola y bueno, ahí, ¿no? Pero cuando ya hay alguien más que depende de ti, creo que primero un trabajo y de allí ir saliendo para emprender hasta que ese emprendimiento vaya creciendo y ahí ya Puedes hacerlo solo. de todo ya ahí nomás te abocas a tu emprendimiento, ¿no? Y para los que están solos,
solos, sí, dale con todo, porque si estás solo igual ahí siempre vas a tener tu red de apoyo que son tus padres, tus amigos, entonces pues te ayudan. Que bueno, a mí me ha sido un gustazo poder entrevistarte el día de hoy. De verdad que espero que tu negocio siga para arriba, así voy a seguir siendo tu cliente de igual forma y recomendándote siempre. Con eso estaríamos terminando la entrevista de Yemima. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias.